Bueno, bienvenidos a la formación del módulo número 2, clase número 4, parte 2, inteligencia financiera, parte 2. Bienvenidos. Hoy domingo, que estamos a 21 de diciembre, creo, y aquí estamos enfrente del cañón. Todos. Bueno, Paula, Diego, Dilia, Edgar, pongan la camarita. Mi cámara no está activada, no sé por qué. Estoy tratando de hacerlo, no puedo. Bueno, vamos a empezar de inmediato. Bueno, inteligencia financiera, parte 2. Hoy vamos a estar viendo cómo aplicarlo a la economía colaborativa. Bueno, lo venimos viendo. Hoy el tema es convirtiendo pasivos en activos. Esta parte está basada en el libro de Robert Kiyosaki, que ahí ven al ladito que dice el IQ financiero, la inteligencia financiera. Cómo Robert Kiyosaki enseña a que algunas cosas salgan gratis. Que eso yo lo practico cuando llegan personas a la comunidad y dicen, me gustó el proyecto, quiero entrar, pero no tengo el dinero. Entonces yo les comparto partecitas de este libro a ellos, dándoles una pequeña educación financiera y muchas veces funciona y la gente consigue el dinero. Entonces, vamos a hacer un pequeño recuento. Estuvimos hablando de las 3 eras de la economía: la era agrícola, industrial, la era de la información. En la agrícola tenían poder quienes tenían tierras, en la industrial tienen poder los que tienen capital, y en la era de la información tienen poder los que tengan la información, y cómo aparecieron muchos proyectos y empresas que se volvieron multimillonarios con poco dinero gracias a la era de la información, y entre ellos está GitHub Legacy. Estuvimos mirando cómo el cuadrante del flujo del dinero aplicado a nosotros, cuadrante E, cuadrante A, cuadrante D, cuadrante I, el empleado, autoempleado, dueño de un sistema, y el inversionista. Cómo los padres pobres le dicen a los hijos, estudia, saca buenas calificaciones, gradúate y consigue un buen empleo. El padre rico le dice al hijo, estudia, gradúate y monta tu propio negocio. Vimos que el empleado es gente desde un gerente hasta un guarda. Ellos buscan la seguridad económica, y cada cuadrante es un estado mental. Pero lo único que tiene despedido un empleado es, estás despedido. El autoempleado es aquel que no le quiere trabajar más a una empresa y se independiza, busca la independencia, pero él termina siendo el sistema. Y estuvimos mirando cómo aplicándolo a nuestra comunidad. Son personas que se aíslan, no se someten, no hacen caso y ven a los líderes como si fueran empleados, como si fueran jefes, y por eso no les gusta. Ellos buscan la independencia. El dueño de un sistema, que es del cuadrante derecho, son personas que aprenden un sistema y lo ponen a trabajar para ellos, contratan a los del cuadrante derecho para que les trabajen y les administren el sistema, y ellos buscan la libertad financiera. El cuadrante I, que es el del inversionista, también es un estado mental, se puede generar, ponen el dinero a trabajar para ellos, y en nuestra comunidad una de las maneras de ponerlo a trabajar es entregando la semilla y ciclando tableros, generamos un residual, lo que aplica para el concepto de poner el dinero a trabajar para nosotros. Y en el cuadrante I, los inversionistas también buscan la libertad. Dijimos que dentro de la comunidad no somos inversionistas porque somos donadores, pero lo que ganemos en GitHub Legacy sí lo podemos poner a rendir por fuera de GitHub Legacy como inversionistas. Aunque no somos inversionistas en GitHub Legacy porque somos una comunidad, porque sembramos dinero, pero sí podemos poner el dinero a trabajar para nosotros con los ciclos perpetuos. Los dos lados, izquierdo y derecho. Al lado izquierdo está el 95% de la población y solo hay el 5% de riqueza. Se perciben ingresos lineales, que quiere decir que si no estás, no hay ganancias. En el lado derecho están los ingresos pasivos, quiere decir, o sea, ingresos residuales, ganar de por vida por el trabajo que se hizo al comienzo y luego sigue fluyendo. Y aquí está el 5% de la población y está el 95% de la riqueza. Mejor dicho, en el lado derecho solamente está el 5% de las personas, dueños de un sistema y que ponen a trabajar el dinero para ellos. Uno de los grandes problemas del lado izquierdo es que hay personas resentidas y que no administran bien su dinero o no han tenido buenas oportunidades, pero empiezan a criticar a los ricos, a criticar a los del lado derecho, en vez de aprender de ellos. Eso es lo tremendo. Personas con mentalidades de resentimiento y ellos, en vez de aprender, en vez de decir, bueno, ¿qué es lo que hacen ellos? ¿Qué es lo que hacen los del cuadrante derecho? Que los pone a generar ingresos residuales. En vez de criticarlos, deberían de mirar qué es lo que hacen y aprender de ellos.
Entonces, eso fue lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Entonces, hoy vamos a convirtiendo pasivos en activos. Como punto de cierre, para ya como la última parte del cuadrante, quiero, y como entramos hoy a la parte de convirtiendo pasivos en activos, porque hay ricos, porque hay clase media y porque hay pobres, y cómo esta educación nos sirve para lo que ganemos aquí en Quito Legacy, podemos ponerlo a rendir. Dije ahorita que a veces en el lado derecho, por lo generalmente siempre la gente mediocre le echa la culpa a terceros. Entonces la diferencia está en qué es lo que hace los del cuadrante izquierdo cuando llega el dinero, sobre todo los del cuadrante E, porque por lo menos en el cuadrante A son emprendedores, se independizan, tienen su situación, pero por lo menos montan un negocio. Pero el cuadrante no estoy diciendo que el empleo sea deshonroso, simplemente lo que dijo alguien, ser empleado no es malo, lo malo es serlo toda la vida. Voy a poner un ejemplo de lo que significa como gente del cuadrante izquierdo, en vez de aprender de lo del cuadrante derecho, lo que hacen es criticar y luego tienen fracasos y le echan la culpa a terceros. Es la historia de dos hermanos que entraron a trabajar a la misma empresa. Entraron como barrenderos, aseadores de la empresa. La empresa tenía una política, era que todo el mundo, los que quisieran estudiar, la empresa les pagaba los estudios. Y porque la empresa buscaba que los empleados desde abajo estudiaran y crecieran dentro de la misma empresa y no se quedaran en un mismo empleo toda la vida. Entonces, uno de los hermanos vio esta oportunidad y entró a estudiar. Era en las noches, en nocturna. En el día trabajaban y en la noche estudiaban y la empresa pagaba los estudios. El otro hermano era resentido. Entonces le dice, ¿cómo se te ocurre? Yo no voy a entrar a estudiar, estos oligarcas que nos quieren explotar. Claro, nos meten el cuentico de darnos estudio, pero es para explotarnos más, para que les dediquemos más años de la vida y quieren explotar nuestra inteligencia. No, pues yo no voy a entrar a estudiar. El otro hermano dijo, pues yo sí. Y entró a estudiar primaria, le fue bien, bachillerato, le fue bien. Luego entró a la universidad, estudió administración de empresas, todo pagado por la empresa. Poco a poco fue escalando, dejó de ser barrendero y el hermano seguía siendo barrendero. Pasaron los años y el hermano seguía con un trapito rojo, una escoba y un overol. El otro empezó director de área, a subir. Y cuando se graduó de la universidad, la empresa lo contrató como gerente de una de las sucursales. Y fue un excelente gerente y también un excelente alumno. Entonces, la empresa premiaba a los que lograban los éxitos, que estudiaban desde primaria hasta la universidad y lograban grandes cargos en la empresa. Entonces, hacían unos eventos al fin del año y premiaban, invitaban a todos los empleados, barrenderos, ejecutivos, a todo el mundo a ver esa premiación. Y ahí estaba el hermano que se graduó y el otro hermano seguía con el overall, asistió al evento con una escoba y el trapito rojo y entonces estaban premiando al hermano. Entonces una persona se le arrima y entonces el hermano con el overall estaba contento porque veía que al hermano lo estaban premiando. Entonces le dice al otro, uy, sí, ve a mi hermano, vea, lo están premiando, uy, mi hermano es un duro. Entonces el otro le dice, venga, si ustedes dos son hermanos y ustedes dos entraron en la misma época de la empresa, ¿por qué tu hermano ascendió y ahorita es gerente y usted sigue de barrendero? Y dice, y le contesta, dice, lo que pasa es que yo no conté con la misma suerte que tuvo mi hermano. ¿Sí ven? ¿Entendieron? Sí. Es que yo no conté con la suerte que contó mi hermano. Hay mucha gente que se queda pobre porque son resentidos. Porque en vez de aprender de los ricos, de los emprendedores, qué es lo que hacen ellos, en qué se gastan el dinero, en qué invierten. Entonces una persona recibe su sueldo, lleva la mesada para la casa, saca otra parte y se va el fin de semana a beber aguardiente, cerveza, en billares, a gastarse el dinero en mujeres y luego se queja de los ricos, que los ricos son explotadores, cuando todos en este mundo tenemos la misma oportunidad. Lo mismo aquí en Quito Legacy, todos tenemos la misma oportunidad, todos tienen la oportunidad de venir aquí a estas clases, al sistema educativo, entrar al sistema. Unos lo hacen, otros no. Al final, unos avanzan, otros no. Y por lo general, la gente mediocre le echa la culpa a terceros de su fracaso. Que esta anécdota que acabo de contar no la olviden nunca. No es cuestión de suerte, es cuestión de cambiar estados mentales, es cuestión de educarnos, es cuestión de hacer las cosas bien. Quiero decirles, para mí la suerte no existe. Yo no sé quién se inventó el cuento de la suerte. La suerte no existe. Existe el trabajo, la disciplina, la consistencia, la persistencia y la resistencia. La suerte se la inventaron los que venden lotería. Pero en el mundo económico no existe la suerte. Yo, Genaro Cortés, no voy
asignarle a la suerte mi destino. No, yo le delego a mi trabajo, mi disciplina, educarme, aprender de otros, a mi destino y a Dios, que es mi creador, que me dio la sabiduría, me dio la inteligencia, me dio estas manos, me dio mi cuerpo, me dio la capacidad de dar conferencias y ayudar a otros. Pero nada de suertes. No, señor. Disciplina, trabajo, estudio, consistencia y persistencia. Bueno, marquen esa historia en su mente para que cuando alguien de sus tableros vengan a criticar, ese tablero está estancado y por qué este sí ya recibió regalos y yo no, y por qué no hay gallo leyenda, aquí no sé qué, aquí no sé. Cuéntenle la historia de los dos hermanos y se van a quedar callados. No hay excusa para ello. Bueno, entonces vámonos convirtiendo pasivos en activos. ¿Por qué hay ricos, clase media y clase pobre? Como Robert Kiyosaki enseña a que algunas cosas salgan gratis. Ser rico no es un misterio, es una fórmula, dice Robert Kiyosaki. De la misma manera, ser pobre es desconocer la fórmula. Cuando quiero aclarar, cuando Robert Kiyosaki, quiero por favor que se entienda, Robert Kiyosaki rompe los paradigmas de la riqueza. Cuando él habla de riqueza, no habla de gente con mucho dinero, aunque al final sí, puede tener uno mucho dinero. Él habla de la diferencia entre el rico, el pobre y el adinerado. Entonces, cuando él habla del rico, habla de las personas que tienen sabiduría en el manejo del dinero, así llegue poquito. El pobre es el que tiene mala sabiduría, mal manejo del dinero cuando le llega, así le llegue abundante. Y el adinerado es alguien que tiene mucho dinero, pero no es rico. Él dice, hay gente con mucho dinero, pero no son ricos. Porque se ganaron la lotería, una herencia, un bingo, se la encontraron en la calle, una pensión. Y hay personas que se ganan la lotería y ganan muchos millones y a los 2 meses, a los 2 años, están viviendo debajo de un puente. Se gastaron todo el dinero. Entonces, él hace esa distinción. Entonces, cada que ustedes oigan en esta charla la palabra riqueza, rico, no necesariamente es de mucho dinero. Aunque a veces sí redunda, pero es sabiduría en el manejo. Y la pobreza no es necesariamente el que está pobre en una casa de bareque, no, es el que no tiene sabiduría en el manejo del dinero. Las 3 clases sociales son 3 estados mentales. Así como los 4 cuadrantes son estados mentales, la clase pobre, la clase rica y la clase media son estados mentales. No son estados sociales, porque es que le echan la culpa a la sociedad, a lo social. No, es estados mentales. En Colombia hay una empresa muy grande que es conocida en Latinoamérica, se llama Servientrega, es un colombiano que ni siquiera hizo bachillerato. El gobierno colombiano lo condecoró, le dieron un diploma universitario hace apenas como 10 años por logros, pero él no terminó. Ya después sí estudió administración, pero cuando ya era rico él no estudió, era una persona pobre. Y una vez necesitaba mandar una carta y no pudo y lo trataron mal, él dijo, pues voy a montar mi mensajería y empezó a hacer mensajería entre la gente del barrio, a las amas de casa, a llevar en una bicicleta, y así nació Servientrega y hoy es una empresa súper potente y es uno de los hombres más ricos de Colombia y de Latinoamérica. Y nació en un hogar sin dinero, pero con un cerebro de rico, porque cuenta la historia que cuando le daban para el recreo, él en vez de gastarse el dinero compraba dulces y los vendía. Yo conocí a un amigo mío con un hijo a los 7 años, el hijo cogía y guardaba la mitad del recreo para comer dulces y con otra mitad compraba dulces porque se daba cuenta que todos los niños se cansaban del recreo en Mecato. Entonces él ponía una mesita allá en el recreo y vendía. Y hoy día el muchacho ya tiene como 25 años y es dueño de un negocio y tiene plata y todo. O sea, era un niño que no era adinerado, que no tenía plata, pero su cerebro era rico porque ponía la plata del recreo, la ponía a rendir, a producir. La clase pobre es un estado mental de escasez. La clase media, estado mental, se cree rico. La clase media se cree rico. Clase rica, estado mental próspero. Son estados mentales. ¿Cómo hacer que algunas cosas salgan gratis? Según Robert Kiyosaki. La fórmula de Robert Kiyosaki de cómo un Ferrari le salió gratis. Eso está en ese libro que están viendo ahí en la pantalla. Está escrito en ese libro. Pendientes porque al final de esto les voy a dejar 2 tareas muy bravas, que después les voy a convocar a una reunión para hacer evaluación. La historia que cuenta él en el libro es que, ustedes me la han oído, pero lo voy a repetir hoy. Él cuenta cómo
él vio una revista un Ferrari. Él ya tiene carros y todo, tiene un garaje lleno de muchos carros, pero se antojó de un Ferrari. Y él llamó a su corredor de bolsa y le dijo, por favor, saca de mi banco. El Ferrari valía 250,000 pesos, dólares en aquel tiempo. Sácame 250,000 dólares. Presten atención a esta historia. Que no tienen plata, que no tienen los 100 dólares. No. El asunto está es aquí. Aquí, cuando yo le abarato el proyecto a la persona, que ya 100 dólares en comparación de 500 dólares de los multiniveles o de las plataformas de inversión es diferente. Es estados mentales. Cuando yo le abarato el tema a la persona, le estoy diciendo, sí, usted es muy pobre. ¿Usted qué onda pudiendo conseguir ese 100 dólares? No, le estoy acolitando su estado mental. Y aquí lo que yo hago con la gente es cambiar. Mire, la clave dónde está. ¡Bum! Cambiar el estado mental y la gente corre por el dinero. Si es que de verdad y quiere entrar, el que realmente vio esta oportunidad de verdad y el fondo del corazón, va y vende piedras, hermano, va y coge piedras y las pinta y les pone muñequitos y las vende como cosas. O sea, se consigue el dinero, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Oigan esta historia de Robert Kiyosaki. El corredor de bolsa va y saca los 250,000 dólares. Va y los saca. Y le dice, ¿qué hago con ellos? Entonces Robert Kiyosaki le dijo, ve y compra acciones en la bolsa y póngamelos a trabajar 6 meses. Cuando dentro de 6 meses me llama para que me cuente los rendimientos. A los 6 meses el corredor de bolsa llama a Robert y le dice, Robert, tus 250 dólares produjeron 250, tengo 500,000 dólares tuyos, ¿qué hago con ellos? Y oigan esto, le dice, los 250,000 que sacaste de mi banco, vuélvelos a guardar en mi banco. Y con los 250 que ganamos, cómprame un Ferrari. Y él pone en letras grandes abajo en el libro, dice, como pueden ver, el Ferrari me salió gratis. Eso es inteligencia financiera. Por eso ustedes me oyen, cuando una persona dice, no tengo el dinero, yo no me pongo con, viva en Venezuela, viva en el barrio más pobre de mi país, no me importa. Yo inmediatamente le doy educación financiera. Han habido tableros estancados por completo, porque viven en zonas pobres y dicen, es que la gente no tiene, es que no tienen, no, y no hacen más, y no tienen los 100, y no tienen los 100, y ahí se quedan estancados años, porque toda la gente no tiene dinero. Entonces lo que tenemos que hacer es educar a la gente, y ustedes tienen que leer libros de educación financiera para que ustedes tengan argumentos para trabajar la mente de la persona. Recuerden, los cuadrantes son estados mentales y las clases sociales son estados mentales. Cuando yo leí eso en el libro, yo puse en práctica. Yo recuerdo en aquella época mi hijo estaba estudiando en un colegio bilingüe, era un poquito costoso. Mi hijo es bilingüe, gracias a Dios. Y yo tenía el dinero, yo vendía productos, y yo tenía el dinero para pagar la mensualidad del colegio. Pero cuando me leí ese pedazo del libro, fui donde la rectora del colegio y le dije, mire, me pueden dar unos 20 o 25 días de plazo para pagar la mensualidad, pero yo tenía el dinero en el bolsillo. Yo dije, si ella me dice que no, pues pago la mensualidad. Y me dice la rectora, no, si está colgado no importa, ok, le damos 20 días, 25 días. Cogí ese dinero y fui, compré productos y los vendí. Como a los 20 días ya los tenía vendido, me había ganado el doble. Pagué la mensualidad y me quedó el mismo valor en mi bolsillo. O sea, yo puse en práctica la fórmula y funciona. Entonces, lo mismo acá, que no tengo los 100 dólares, hermano, démosle educación financiera a la mente, educación. Yo tuve un caso aquí, una persona de Venezuela, que la persona tenía el prospecto y que nada, y no entraba, y lo habían dejado ahí de color rojo meses, como 2 meses, 3 meses, y ni siquiera lo sacaban del tablero. ¿Y qué es lo que pasa con él? No es que no tiene el dinero, no tiene el dinero, y no tiene el dinero, y no tiene... Póngamelo en mis manos, que lo pongo a vender a la suegra, pero ese hombre se consigue los 100 dólares. Me lo pusieron, le di educación financiera, y creo que a los 3 o 4 días llamó, ya tengo los 100 dólares. Y más de 2 meses que no tiene plata, que no tiene plata, que no tiene plata. Me lo pusieron en mis manos, le transformé la mente, le di educación financiera y el proyecto le salió 100% gratis porque lo llevé a que no trabajara su propio dinero, que se apalancara y que le enseñé el principio de Robert Kiyosaki. No tengo dinero, pero sé quién tienen. Escriban en ese cuaderno. Escriban. El problema no es el dinero. O el obstáculo no es el dinero.
El obstáculo es mental. Pongan ahí, ayudar a los prospectos que la donación salga gratis. Y pongan ahí, no tengo dinero. Póngalo entre comillas porque no, la frase no necesariamente es para ustedes, sino para el prospecto. No tengo dinero, pero sé quién tiene. Cuando alguien no tiene los $100, por ahí alguien tiene los $100 de él, para que se los apalanque, se los preste. El banco, una tarjeta de crédito, qué sé yo, y uno se pone responsable a trabajar duro el proyecto para que con el quinto regalo devuelva el préstamo. Por eso es que ustedes me oyen a mí con tanta insistencia, no se gasten los 4 primeros regalos que son para sembrarlos en plata. Ustedes me oyen y me oyen, ¿por qué? Porque esa es la más fácil. Porque necesidades siempre hay. Siempre hay. Pero lo más profundo es educación financiera, trabajar duro, ver que hacer que los regalos lleguen completos, me llegue el quinto, el sexto, el séptimo regalo y dale. Por eso lo insisto y parece que yo fuera inmisericordia, pero es que yo lo aprendí de Robert Kiyosaki. Yo no es que sea rico, ya les he dicho a ustedes, yo no tengo carro ni nada. Vivo bien, sí, en un barrio chévere, pero es que aplicando en concretas proporciones la ley lo hace vivir uno más o menos bien, tranquilo, ¿vale? Bueno, ¿quedó claro? Sí. Nada de ese cuentico que pobrecito no tiene plata, no. Sí, sí, bien claro. El problema es mental. Ok, entonces no tengo dinero, pero sé quién los puede tener. Así era la... Claro, no tengo dinero, pero sé quién tiene. Yo les conté el caso, aquí me estoy demorando como mucho, pero no sé por qué. Así me pasan las charlas, como que hago énfasis en un lado. Yo les conté a ustedes cómo, primero cuando yo entré, cuando yo, antes de los bitcoins, yo tuve un emprendimiento que fue en el mundo multinivel de venta de café con Ganoderma. Me fue más o menos bien, pero me solventó mi vida por un tiempo. En ese momento era la época en que yo vivía en esa piecita, casi pidiendo posada y todo eso, y valía $500 el paquete de café, porque yo no quería comprar el paquete pequeño porque eso no da mucho comisión. Yo quería el paquetico mediano, pero no tenía ni $1, sin trabajo y sin nada. Andaba con zapatos rotos yo, y ya les conté, casi pidiendo posada a mis amigos en las casas. Entonces yo por ese tiempo me estaba leyendo toda esta vaina, el libro y todo, y estaba empezando yo con todas esas lecturas. Entonces yo dije, no, yo no tengo el dinero, pero tengo amigos que tienen. Tengo amigos que tienen. Y no es lo mismo ir donde un amigo, ve, ¿será que me presta $100? ¿Para qué? No quiero, necesito para algo. No, la gente no presta así. Yo llegué donde mi amiga, yo les conté, pero lo voy a volver a repetir. Yo le dije, mira, estoy a punto de iniciar un emprendimiento de venta de café. Le dije así, café saludable. Le dije así. Pero como tú sabes, pues económicamente no tengo, pero necesito apalancarme. Y yo con el apalancamiento lo devuelvo cuando venda las cajas de café. Eso daba una utilidad muy fuerte, daba el 50% de la venta de café, o sea, el doble se ganaba uno en la venta. Entonces yo le dije, te pido si me puedes prestar tu tarjeta de crédito para trabajar la plata del banco. No la diferimos a ningún mes, sino a un solo mes para no pagar intereses. Yo me comprometo a vender esas cajas antes que termine el mes. Me dijo, ¿de qué se trata ese proyecto para ver si en qué te voy a apalancar? Y se lo expliqué, dibujé las bolitas del multinivel, las ganancias, afiliar gente dan tanta comisión. Y me dice, eso está muy bueno. Le presto la tarjeta con una condición, que me inscribas a ese proyecto. Quiero entrar y quiero vender café y quiero armar la red con usted. Y fue mi primera afiliada. Me prestó la tarjeta, compré mi paquete, ella también compró su paquete con la misma tarjeta, nos llegó los 2 paquetes de café, eran 17 cajas de café, creo. Me parece, no me acuerdo. Y yo en 15 días vendí las mías, todas. Y fui y consigné, yo mismo fui al banco, yo mismo, ni siquiera fui directo al banco y pagué la cuota de la tarjeta que ella prestó. Y ella me dijo, véndame las mías y le doy comisión. Y vendí las de ellas y me dio la mitad de las ganancias. La gente apalanca emprendimientos, apalanca emprendedores. Cuando tú llegas diciéndole,
estoy buscando apalancamiento para un emprendimiento que estoy iniciando, eso en la mente del amigo que tiene dinero entra diferente a que le digas, ¿será que me presta $100? Ay, necesito siendo como un mendigo. No, tengo un emprendimiento y este emprendimiento me va a dejar tanto rendimiento y en tanto tiempo voy a recuperar esos $100. Entonces necesito, si me puedes apalancar, yo te devuelvo esto en 2 meses o en 3. Y si el tipo te dice, pero te los presto al 1% o al 2 o al 3, dele, págale los intereses que te cobre, porque este proyecto te lo va a devolver. Bueno, me demoré mucho aquí, pero yo sé que le sirvió mucho. ¿Cierto? Muevan la cabeza, ¿le sirvió mucho? Ok. Definición de ser rico y ser pobre. Ser rico y ser pobre no son estados sociales, son estados mentales. Rico, persona que hace sabiamente con el dinero cuando le llega. Así sea poquito, porque recuerden que cada vez que oiga la palabra rico, no piensen en Carlos Slim ni Bill Gates. Una persona común y corriente que así le lleguen 100, 50 dolaritos a sus manos, que lo que haga con el dinero determina si es pobre o si es rico. Eso es todo. Rico versus adinerado, que aquí es donde Robert Kiyosaki dice la diferencia entre ser rico y tener mucho dinero. Pobre, persona que no hace sabiamente con el dinero que le llega, así le llegue harto. Por ejemplo, ahorita en la prima. En diciembre, la gente recibe prima de las empresas. ¿Y qué hacen? Se la gastan al otro día en ropa, en estreno, en aguardiente, en la rumba del 24. Pero la gente con mentalidad inteligente guarda la mitad de la prima. Porque sabe que enero las vacas flacas. O pone a rendir. Yo les dije a ustedes comenzando diciembre, ojo que en muchos países, o en nuestros países, en las empresas pagan la prima el 16, el 15, el 20 o fin de mes. Aprovechen a sus prospectos que tienen pendientes antes de que se malgasten la prima. Díganles que reinviertan, que pongan a producir esos $100 entrando aquí Legas. Y el resto de la prima, pues que compren natilla y compren buñuelos y compren rumba. Clase media, persona que gasta como rico. Recuerden que la clase media se cree rica. Lo que hagas con el dinero que te llega definirá si eres rico o si eres pobre. Conceptos que debes saber. Ingreso. Mucha atención. El dinero que usted trae por un sueldo, una prima, un negocio, una pensión, el dinero que le entra, que traes. Gasto, el dinero que usted saca. Obligaciones, las cosas que necesitas y te cuestan. O sea, el gasto es cuando gasto dinero no en nada productivo ni en obligaciones, sino me lo malgasté. Obligaciones, las cosas que necesita y le cuestan, como pagar energía, agua, luz, mercado, colegio. Esas son cosas que le cuestan, pero las necesita poner dinero ahí porque son parte de la vida. Pasivos, las cosas que obtiene que le sacan dinero del bolsillo. No confundamos aquí el término pasivo aplicado a dos conceptos. Este pasivo que se habla aquí es los pasivos que salen de mi bolsillo de gota a gota, gota a gota, ese pasivo que sale gota a gota. Y otra cosa es el pasivo que me entra. Un ingreso pasivo es cuando permanentemente me entran los goteritos, me entran por mi trabajo goteras maravillosas y todo el tiempo está entrando un flujo económico. Eso se llama ingresos pasivos, pero también existen egresos pasivos. Y aquí les voy a contar una anécdota de una persona que tomaba mucho café y entonces compraba pues las bolsas de café para tener en la casa. Y entonces de un momento a otro él se gastaba ese café rápido porque tomaba mucho. Entonces el café empezó a rendir, como que de un momento a otro le duraba más tiempo. Y él todo contento le dice a la mujer, ¿sí ves, mi amor? Estoy aprendiendo, mira cómo el café nos está rindiendo, ya no se gasta tan rápido. Y le dice ella, ¿y por qué? No, es que la mayoría de las veces tomo café por fuera. ¿Entendieron? Sí, entendimos. Iba, en la calle tomaba café donde le cogía la tarde. Le rendía el de la casa, pero porque pues, lo compraba por fuera. Entonces, así no es que es. Bueno, activos. Las cosas que obtiene que le ponen dinero en el bolsillo. Ingreso, el dinero que usted trae. Gasto, el dinero que saca, que sale.
Obligaciones, las cosas que necesita y le cuestan. Pasivo, las cosas que obtiene que le sacan dinero del bolsillo. Activos, las cosas que usted obtiene o compra que le ponen dinero en el bolsillo. Escriba en una hoja en cuál de estos puntos usted es recurrente. Escríbalo ahí. ¿En qué es recurrente usted? ¿En traer dinero a la bolsa? ¿En sacar dinero en gastos innecesarios? ¿En cosas que necesita para vivir? ¿En cosas que le sacan dinero del bolsillo? O sea, ¿es recurrente en comprar cosas que le sacan dinero del bolsillo? ¿Es recurrente en comprar cosas que le ponen dinero en el bolsillo? Escríbalo ahí, en la hoja. Ponga ahí, yo soy recurrente en esto. Y en lo que usted haya puesto ahí, cuando termine, ponga debajo, según el resultado porcentual, y usted ya lo sabe por las explicaciones que estoy dando, usted va a poner abajo, caramba, soy rico. Ah, caramba, soy pobre. La recurrencia tuya en lo que acabo de decir va a determinar, y para mí también, si somos de mentalidad rica o de mentalidad pobre. Conceptos que debes saber. Un ejemplo de pasivos versus activos. Mucha atención, miren la pantalla. En estos tres cuadros tenemos al lado izquierdo una persona, una parejita viendo, sentados en un mueble, viendo una pantalla gigante. En la parte de abajo vemos una persona con una situación precaria en su hogar, también con una pantallota. Y en el cuadro de arriba vemos a un hombre con una pantalla grande y un computador, pero está dictando una conferencia. Entonces, el de la izquierda, arriba, compra pasivos. Compra un televisor muy lujoso, pero eso le saca plata del bolsillo. ¿Por qué? Primero, gasta más energía. Luz. La luz de la casa la gasta más. Le llega más caro el recibo. Entonces le saca dinero del bolsillo. Y aparte de eso le quita tiempo, porque es tan grande el televisor y tan espectacular que me dan ganas de ver Netflix todos los días. En la persona de abajo, entonces el de la izquierda, arriba, compra pasivos. La de abajo compra rellenos y pasivos. Y el de arriba, al lado derecho, compra activos. En otras palabras, el de arriba a la izquierda es un pasivo, el de abajo, por su precariedad, es un gasto, es un relleno, y el de arriba al lado derecho, su computador y su televisor son activos, porque no los está utilizando para ver Netflix, los está utilizando para dictar conferencias financieras, de pronto hace un multinivel, está explicando Bill Legacy. O sea, eso es lo que quiero que entendamos. Lo que es un pasivo, lo que es un relleno y lo que es un activo. Lo que es un activo. Entonces, la persona de abajo se compró ese televisor tan grandote cuando no tiene ni dónde ponerlo, cuando ese dinero, si tuviera mentalidad rica, lo pone a producir y peor aún, lo compran a crédito, lo terminan pagando doble porque los intereses, todo. Entonces, si le pueden tomar fotos a estos pantallazos, háganlo para que ustedes, esto les va a ayudar a ustedes. Vea, estas herramientas sirven para ustedes mismos, pero para prospectar. Noten que todas las charlas que doy sí ven que se terminan convirtiendo en herramientas de prospección. ¿Por qué? Porque esta parte les va a ayudar a ustedes cuando el prospecto diga esa charla de esa entrevista que me hicieron demasiado buena, qué proyecto, pero no tengo el dinero. O te dicen, entro dentro de un mes que me paguen. Entonces aquí tienes herramientas para darle educación a la persona. Genaro, ¿puedes aclarar lo que significa relleno, por favor? Sí, ahorita lo voy a aclarar, ahorita lo amplío. En la parte en la que, vamos a llegar a una parte que dice qué compra la clase rica, qué compran los pobres y qué compran los clase media, y ahí es donde vamos a ver la diferencia. Lo que compran los pobres el día de pago. Recuerden que estamos hablando de convertir pasivos en activos, y por qué hay pobres, por qué hay clase media y por qué hay ricos. La diferencia está en lo que compran las tres clases sociales el día de pago. La clase pobre, ¿qué compra el día de pago? Relleno. Cosas que no necesitan para vivir. Miren la foto. Mire cómo las paredes están llenas de mucha cosa.
Ahora, estoy poniendo una foto de una persona extremadamente pobre, pero también hay gente que tiene como una casita un poco mejor, pero se distingue porque la mesa de centro está llena de revistas, está llena de cuadros colgados en la pared, tienen 3 televisores, uno en la sala, uno en el cuarto. O sea, compran relleno, cosas que no necesitan para vivir, cosas que si no las compro puedo sobrevivir, porque está en oferta. La compran porque está en oferta. No la necesitan, pero es que está en oferta. Te llegan al supermercado y van a comprar el frijol. Y al ladito hay un paquete de maíz que no necesitaba, pero dice oferta. Y compró el maíz que no, o unas sandalias. ¡Ay, este blue jean! Está en promoción, comprémoslo ya. Y no estaba planeada esa compra. Ahora, yo conocí un amigo que tenía una mentalidad rica ni la tremenda. Solo iba a hacer mercado el día que había descuentos y solo compraba en descuentos. Ahí sí es diferente, porque compraba lo que sí necesitaba para el hogar, pero solamente cuando estaba en descuento. Ese sí era inteligente, utilizaba las ofertas del supermercado para él aplicar la riqueza. En cambio, el otro tiene que ir a comprar al mercado lo que tiene que comprar, pero termina llenando ese carrito de cosas que no necesita porque oferta, tan oferta, comprémoslo. Y al fin de mes, criticando al rico o quejándose con Dios, ¿por qué tengo esta vida tan miserable de pobreza? Entonces tenemos la persona que no tiene los $100 para entrar, pero le gustó el proyecto y no tengo, y está ahí de color rojo y no dona y no lo sacan del tablero. Y cuando menos pensó, un mercado ni el hijo de madre. ¿Y por qué? Es que había oferta. O me compré las zapatillas de moda, es que estaban en oferta y no las necesitaba. Porque lo ofrecen en la puerta, tocaron la puerta y me vinieron a ofrecer ese equipo de sonido, lo que sea, ese vestido. Tocaron a la puerta y ese vendedor me convenció. Porque está de moda. Lo tengo que comprar porque están gente que le meten más de $3,000, $4,000 a un iPhone. El iPhone 17 Pro, no sé qué. Cuando un Android, un Samsung hace lo mismo. Conozco gente de barrios normales que ahorran 6 meses para comprar el iPhone de último modelo y aguantando hambre, solo para que los amigos vean que compró el mejor celular. Estatus, y son pobres, no tienen ni siquiera dónde poner el mismo celular, porque dan crédito. No lo necesita, pero es que me van a dar crédito. Porque algún día lo necesitaré, oigan eso, algún día necesitaré ese bife, y no lo necesita y fue y lo compró. Porque adornará algún lugar de mi casa. Entonces, eso es relleno. Lo que compran los pobres, o sea, no estamos denigrando de nadie, estamos hablando de los de mentalidad pobre. Y también tienen que gastar en las obligaciones. Aparte de que compran relleno del mismo sueldo, tienen que pagar las cosas necesarias, la energía, el teléfono, todo. O sea, casas donde está el papá, la mamá y 3 hijos. El hijo tiene 12 años, la hija tiene 18, 19, tiene celular la mamá, tiene celular el papá, tiene celular el hijo de 12 años, y todos pagando datos, factura para todo. Aparte del gas, aparte de la energía, aparte del teléfono que sí es necesario, aparte de todo, del arriendo, aparte de todas las obligaciones, factura para un teléfono, factura para el otro, factura para el otro y factura para el otro. El estado mental pobre tiene que sacar para sus obligaciones, pero también para el relleno que compra. Entonces, identifique a qué cuadrante pertenece esta clase mental o esta clase social. Prenda el micrófono y alguien conteste. ¿A qué cuadrante? ¿Cuadrante derecho? ¿Cuadrante izquierdo? Y dentro del cuadrante izquierdo, ¿dónde están? ¿El de abajo o en el de arriba? A ver, abra micrófonos. Cuadrante izquierdo. Y en el cuadrante izquierdo, ¿a cuál de los? Bueno, aplican para los dos. Empleado. El cuadrante A también compra relleno o se cree rico. Empleado. Al empleado, sí. En el cuadrante izquierdo, arriba. Genaro, pero se puede generalizar de esa manera. Yo siento que no, porque hay mucha gente que está en el cuadrante izquierdo y son personas Puede ser tu empleado. Perdón, ¿me oyen? Sí. Ajá. Estoy diciendo que no creo que podamos ubicar per se
¿verdad? A la persona en un cuadrante izquierdo si es empleado, porque hay empleados que simplemente son tan conscientes del tema de sus ingresos y actúan como si fueran ricos. Recuerda que el 95% está ahí, pero hay un 5% que está ahí que su mentalidad es diferente. Ah, claro, porque es como lo común, la mayoría de la gente. Por ejemplo, yo estoy en el cuadrante derecho en el I y estoy en el D porque hay un sistema, pero todavía no soy millonario. Sí, Pero claro. mi mente trata de proteger el dinero, trato de cuidarlo. No me lo gasto en aguardiente ni en... Y por eso, entonces no estás en el cuadrante. Sí, por eso. Ya. Y recuerda lo que dijimos en la otra clase. Una persona puede ser empleado, muchos de ustedes son empleados todavía, pero están en el cuadrante I, porque están en Legacy. Yo puedo estar en dos cuadrantes, lo que pasa es que el objetivo es que el cuadrante I me gane y algún día me reemplace el cuadrante y pase totalmente al otro. Es una transición. Y algún día me reemplace el cuadrante y pase. Bueno, yo diría que lo diferente ahí es Nancy quien habla. Decir rapidito, tiene que ver con cómo maneja el dinero. Eso es lo más importante, porque puede ser empleado, puede estar en cualquier cuadrante, pero si no lo maneja sabiamente, pues el dinero que le llega, sea mucho o sea poco, si no lo maneja sabiamente, pues está frito, va a ser pobre, ¿no? Es que eso es lo que estamos hablando. Robert, que yo te hablo de mentalidad rica y mentalidad pobre. No es que tengan un Mercedes-Benz y viva en una mansión, no. Puede ser que sí, llega el día en que va a ser así porque maneja bien su dinero y tarde que temprano tiene que tener riqueza. Pero es eso lo que llevan con la mente. Otra cosa, los ricos o los de mentalidad rica, a diferencia de los de mentalidad pobre, no son apegados. Mire, apegados es que no se despegan de las cosas, así se estén... Una señora que tenía un cuadro que valía 2 millones de pesos pegado en la pared y yo le dije, vendámoslo para que puedas invertir. Eso fue en la época del café. Y que no, que ese cuadro con visita adorna mi pared y todo eso, y aguantando hambre con el cuadro de 2 millones de pesos ahí. Pero yo conocí a un amigo mío que era millonario. Tenía una empresa gigantesca, amigo mío, acá en Cali. Y él un día, oigan esto, él un día fue al mar y vio una canoa partida por la mitad, podrida, allí, a la orilla del mar, allí, había unas chozas y todo, y estaba ahí. Entonces le preguntó a los negritos, ¿esto de quién es? No, eso no es de nadie. ¿Quién me la vende? Bueno, yo se la vendo. Y alguien ahí se la vendió como por $10. Una madera dañada, una madera que se había podrida, una partida por la mitad, que no servía para nada. Y se la llevó, y fue y la llevó a un experto ebanista, la embalsamó, le puso una cantidad de caoba, la taponó, se empezó a quedar brillantica, todo, y así mocha por la mitad como estaba, la llevó a la sala de la casa, que era una sala grandísima y súper lujosa, porque él era millonario, y la pegó en la pared, dando la sensación en tercera dimensión de que la canoa estaba entrando de afuera y se había estrellado con la pared y parecía que desde afuera la canoa se estaba metiendo hacia adentro y se veía hermosa. Y yo iba a la casa y la veíamos ahí. Y yo decía, qué cosa tan espectacular. Y él nos contaba, la compré por $10 en unos negritos. Y un día estaba haciendo unos negocios en su casa y llegó otro millonario. Y vio eso y dijo, qué cosa tan espectacular, se la compro. Y como los ricos no son apegados, le dijo, vale $15,000. Y se la pagó y la vendió. Si él hubiera sido de mentalidad pobre, no la vende, porque los sentimientos, lo romántico, es que tan bonito. No, hermano, y él mismo nos contaba, nosotros quedamos aterados. En ese tiempo sumó 30 millones de pesos colombianos. En plata colombiana, en ese tiempo le costó 30,000 pesos colombianos y la vendió en 30 millones de pesos colombianos. Y él dijo, yo no tenía tiempo, yo todavía no leía lo de Robert, yo no estaba en nada de esas cosas todavía, pero él decía, cuando tú eres desprendido y sabes trabajar el dinero, te vuelves un imán y el dinero te llega solito. Mire, me llegaron 30 millones de pesos en un momentico con una canoa. Entonces, en cambio el pobre no, él es apegado, el pobre se apega. Entonces, yo tuve aquí una persona aquí en Legacy que iba bien en el proceso, pero su mente todavía, y la mujer le dio porque quiero que viajemos a Europa. Y fueron y prestaron el dinero al banco y le dije, hermano, ¿cuánto tiempo te vas? Un mes. Si te vas un mes, se va a estancar tu linaje. Te vas a distraer, hermano, no lo hagas, hazlo cuando llegue a oro y reciba los regalos de
no me hizo caso y prestaron el dinero porque la mujer insistió, se fueron para Europa, fotos van, fotos vienen, eso, mandaba fotos. ¿Y qué pasó? Regresó todo su linaje muerto. Yo lo saqué de estar de guarda de seguridad en un colegio. ¿Y qué le tocó hacer? Hoy día está otra vez de guarda de seguridad en un colegio. En cambio, los ricos posponen las diversiones para después. Para después. Para cuando ya tengan fruto. ¿Queda claro? Sí, claro. Ok. Lo que compra la clase media al día de pago. Pasivos. Cosas que le sacan dinero del bolsillo. Lujos que no necesita para vivir. Quiere aparentarse rico a gente que no le importa. Necesita un carro. Se puede comprar un Chevrolet, un Mazda, pero se compra un Mercedes-Benz. Y lo debe. A punta de tarjeta. Se puede comprar un reloj normal, pero se compra un Rolex. Esa es la clase media, que se cree rica. Compran casa lujosa, carro lujoso, reloj costoso, afiliación al club, viajes, tarjetas de crédito. Cree que entre más tarjetas de crédito use, más prestigio le da. La clase media abre esa billetera y muestra la Oro, la Golden, la Mastercard, la Visa, la Dine, y en todas tiene cupos que los debe. Y él cree que porque los amigos ven que tiene muchas tarjetas y debe mucho dinero al banco, eso es prestigio. Esa es la clase media, compran pasivos. Y también la clase pobre compra pasivos, porque ese pobre que se compró ese televisor grandote también es un pasivo. O sea, hay muchos de mentalidad pobre que son los que compran pasivos y compran relleno. También las obligaciones que necesitan para vivir. La clase media tiene que sacar dinero para las obligaciones y para los lujos. Identifica a qué cuadrante pertenece esta clase social. Está en el cuadrante izquierdo, pero de los dos cuadrantes, perdón, está en el hemisferio izquierdo de los cuadrantes, pero en el izquierdo, ¿a cuál de los dos cuadros pertenece? Abran un micrófono a alguien y cuénteme, dígame. Yo creo que al empleado. Al autoempleado. Al autoempleado. Al autoempleado. Porque el autoempleado ya tiene su carro, tiene su droguería, tiene 2, 3 Claro. droguerías, tiene una panadería, cosas así, ¿entiendes? Pero eso le pasaba a mi hermano. Mi hermano Fernando, él era muy bueno montando negocios, pero era malo administrándolos y se quebraba cada rato. ¿Por qué? Porque resulta que cuando uno monta un negocio, primero viene el año fiscal. El primer año no son ganancias, Claro. son pago de deudas, pago de todo, lo que el mantenimiento, todo. Porque el negocio tiene que sacar para las obligaciones reales de mi casa, pero también para los pagos fiscales durante un año. Y después de un año empiezan las ganancias. Pero mi hermano a los 3 meses ya se gastaba el dinero en cosas lujosas y se quebraba. Entonces mi hermano era pobre, aunque montaba negocios, porque le daba mal manejo. Ahora mire lo que nos interesa, lo que compran los ricos el día de pago. Recuerden, ricos es los de mentalidad rica, así todavía vivan en un barrio pobre y así todavía sean empleados. Porque yo puedo ser empleado, alguien lo dijo ahorita, yo puedo ser empleado, pero darle buen manejo al dinero. Mire, una persona que es empleado y le da buen manejo al dinero, tarde que temprano dejará de ser empleado. Yo tengo una amiga que trabajaba en Gillette y ella, cuando hacía las horas extras, ella guardaba el dinero. Con el dinero de las horas extras compraba productos, maquillaje, ropa, y en la misma empresa los vendía. Hoy día esa mujer vive en un barrio de estrato 6 en Cali, vive en una mansión maravillosa, maneja el dinero, es muy sabia, compró una casa grandota barata. Bueno, es una mujer que vive muy bien. Ella fue la que me prestó la tarjeta de crédito. Ella fue una mujer inmensamente sabia en el manejo del dinero. Compran activos, cosas que le ponen dinero en el bolsillo. Esa es la clave, esa es la fórmula. Los de mentalidad rica compran activos. Ese chico de 7 años que les conté de mi amigo, que cogía el dinero del recreo, la mitad se la compraba en Mecato y la otra mitad compraba Mecato para vender, ese niño era rico porque compraba activos. Aprovechaba la mesada del papá. ¿Y sabes qué hacía él cada año? Hacía una venta de garaje y vendía todos los juguetes que el papá le compraba. Los vendía, porque él sabía que para el próximo diciembre el papá le iba a comprar nuevos juguetes. Yo me acuerdo que yo iba a la casa de ellos y tenía ahí el avión, el tren, los vendía. O sea, ese peladito no era apegado a los juguetes. Por eso hoy día, que tiene 25 años, ese man vive bien. Tiene su carro, tiene su casa, su esposa, sus hijos, bien bonito. No buscan aparentar nada. El de mentalidad rica, así sea millonario, no busca aparentar nada. ¿Ustedes ven cómo viste Zuckerberg?
¿Ven cómo viste Bill Gates? ¿Han visto el carro de Bill Gates? Búsquenlo en internet. Es un carro normal. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, que tiene la fábrica de los carros Tesla. Vayan, miren en el carro que anda. Un carro, sí, lujoso y todo, pero nada comparable. O sea, ellos no andan ni en Rolls Royce ni nada de eso. Tienen paciencia en el tiempo, saben esperar para comprar los lujos. Se esperan en el tiempo. Difieren los lujos y las diversiones para después. No son apegados. Esas son las características de los de mentalidad rica. Compran en finca raíz, compran maquinitas, esas maquinitas que producen dinero. Compran productos, acciones, comestibles, bitcoins. Compran bitcoin baratos, esperan que sube y los venden. Hoy yo no lo estoy haciendo tanto, pero yo lo hacía. Eso es lo que compran los ricos. Entonces, también compran obligaciones, o sea, las cosas que necesitan para vivir. Entonces, la clase rica, o sea, los de mentalidad rica, pagan las obligaciones con los activos. Pagan las obligaciones con los activos. Identifique a qué cuadrante pertenece esta clase social o a qué hemisferio del cuadrante. El derecho. 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 El derecho. Y ambos, tanto dueños como Miren, inversionistas. los ricos de mentalidad rica nunca arriesgan su propio capital. Así tengan harto dinero en el banco, si van a montar un negocio, no utilizan su dinero, le piden prestado al mismo banco. Mire, Coca-Cola, una multinacional tan tremenda. Cuentan la historia de tantos casos. Iban a montar una nueva planta acá en Colombia. Tienen todo el dinero del mundo para montar la planta de contado. Billones de pesos y dólares en el banco, en todos los bancos del mundo. ¿Y qué hizo Coca-Cola? Fue a negociar con el banco un préstamo. Con el préstamo montaron la planta y con las ganancias pagaron los intereses y pagaron el préstamo. Teniendo podridos en plata. ¿Por qué? Porque una característica del de mentalidad rica es no sacrifica sus activos. O sea, no sacrifica su dinero propio. Entonces, lo que yo le trato de enseñar al que llega aquí que dice no tengo dinero. O cuando me dicen, espérate que llegue la quincena y de la quincena saco los $100 para dar la donación. Yo le digo, no lo vayas a hacer. ¿Por qué? Porque el proyecto le llegó de sorpresa. Él no tenía planeado de su sueldo gastarse $100. Va a dejar sin mercado a la familia. Entonces yo le enseño, no señor, voy a enseñarte cómo hacer que la donación no salga de tu bolsillo propio. Te vas a apalancar y ven, te explico tácticas para conseguir dinero por otro lado, así sea vendiendo piedras, como sea. ¿Quedó claro? Sí. Lady, ¿ibas a decir algo? Sí, quiero contar algo fascinante y es corta la historia. Es de un hombre multimillonario que fue a Nueva York. Y usted sabe el problema que hay en Nueva York, que no se puede parquear carros. Y para parquear un carro es carísimo. Entonces, él fue al banco y pidió $50,000 y avaló el carro. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Él no necesitaba los $50,000. Al avalarle el carro, el banco cogió y guardó el carro de él. Lo hizo por un mes, por el tiempo que él iba a estar en Nueva York. ¿Se da cuenta? Y, Claro, y el carro, el banco cogió el carro y lo pagó y le salió la estadía del carro totalmente gratis. Claro, el hombre prestó los $50,000, dejó el carro en garantía, el banco guardó el carro, él guardó los $50,000, no se los gastó, terminó el mes, devolvió los mismos $50 y el banco le devolvió el carro, o sea, usó al banco de garaje. Exacto. Ese es un mega ejemplo. Eso es mentalidad rica. Esa es. Muy bien, Heidi. Ese testimonio me gustó. Entonces, vamos a ver ahora. Resumen. Recordemos. Ingresos. Miren todos la pantalla. Dinero que usted trae. Gastos. Dinero que usted saca. Activos. Lo que le pone dinero en su bolsillo. Pasivos, lo que le saca dinero del bolsillo. Relleno, lo que no necesita para vivir. Obligaciones, lo que necesita para vivir. Lo que compran los pobres mostrado de manera gráfica. Los siguientes ejemplos muestran por qué los cuadrantes del lado izquierdo no generan libertad. Cuadro de movimiento y resultados de un pobre. Ahí estamos viendo este cuadro
el ingreso, los gastos, el dinero que le entra en plata colombiana son 3 millones de pesos, que eso es mucho más que un sueldo mínimo en Colombia, es un ingreso interesante. Vienen siendo un poquito menos de $1.000, como 700, 800 dólares, que en Colombia sirven muchísimo. Porque el sueldo mínimo en Colombia está por 500 dólares o menos. Entonces, yo ya ni me acuerdo que hace tiempo no soy empleado. Entonces, observen cómo lo que haga esta persona con esos 3 millones determinará la situación. Entonces, 3 millones, miren bien despacio los movimientos. ¿Qué hace él? Paga sus obligaciones. Si es responsable, pues primero paga las obligaciones. Luego compra relleno, cosas que no necesita para vivir. El cuadro de activos en 0. Eso se convierte en un gasto. Por lo tanto, es un dinero que sale y no volverá a entrar, y tampoco fue útil, porque por lo menos las obligaciones sí fueron útiles, porque pagó energía, colegio, todo. Miren los 300, ya salieron 1.000. Salieron, que no volverán. Ahora ya le quedan 2.000. Perdón, puse ahí 1.000, son 1 millón. Le quedaron 2 millones. Estoy haciendo con cifras medio exageradas, pero es para que quede como bien centrado en la mente. Vuelve y paga obligaciones al siguiente mes, vuelve y compra relleno, gasto, ahora son 2 millones gastados. Y ya le queda 1 millón, y noten cómo pasa. Miren cómo pasa de color verde, rosado, y ahora ya está en rojo. De lo que le entra, ya le queda 1 millón, porque gasta en obligaciones, pero está gastando en rellenos. O también en pasivos, porque son rellenos y pasivos. Sigue. Ahora mire cómo todo cambió. En la parte de gastos, de salidas, ya son 3 millones. Perdón que siempre me faltó un 0. 3 millones. Y al final, ¿qué quedó? 4 millones sobregirado. El ingreso en 0. Ya el dinero no le alcanza de lo que se gana en el mes. Así tengo un negocio. Entonces, ¿a qué recurre? Como el dinero ya no le alcanza, entonces recurre a un préstamo para poder pagar las obligaciones. ¿Sí ven cómo es la mentalidad pobre? Miren la mentalidad pobre. Vamos a ver el cuadro de ingresos y de egresos. Egresos, ingresos. El cuadro final de una persona de mentalidad pobre. Viva en Colombia, viva en Venezuela, viva en Puerto Rico, viva en Estados Unidos, viva en Japón, mientras tenga esta mentalidad, ese será el cuadro de resultados. Lo que compra la clase media, los mismos 3 millones, porque la clase media gana más, pero dejémoslo para el ejemplo, los mismos 3 millones. Una persona con mentalidad de clase media gasta en obligaciones, perdón, disculpen que aquí hay un error, aquí dice pasivos y es relleno, me equivoqué, es relleno, mire, el primer cuadro es relleno, no sé qué me pasó, me equivoqué. Aquí todos los cuadros son compra relleno, aunque la clase pobre también compra pasivos a veces, cuando compran ese televisor grandotote. Entonces, como ya quedó grabado en ese cuadro de los pobres, entonces no es pasivo, sino relleno. Y aquí sí son pasivos. Entonces, paga las obligaciones, paga pasivos, compra pasivos, o sea, compra el Rolex, compra el carro lujoso, etcétera. Cosas que le sacan dinero del bolsillo, se convierte también en un gasto y salió el dinero. ¿Sí ven? Aunque es de clase media, tiene el mismo comportamiento de la clase pobre. Lo que pasa es que lo hace con lujos y aparenta riqueza, pero está más pobre que el pobre, o está igual. Lo mismo, mire, el mismo comportamiento, porque en vez de comprar relleno, compra pasivos, aunque a veces también compra relleno. Quedó en ceros, entonces recurre a un préstamo, y lo mismo que el pobre, mire, lo mismo. Y la clase media se cree rica. Y está más pobre que el pobre, hermano. ¿Por qué? Porque al final termina siendo una mentalidad pobre. ¿Por qué? No compra relleno, pero sí compra pasivos. Cosas que le sacan dinero del bolsillo, que les cuestan. Porque tiene que gastar la gasolina del Mercedes-Benz, las llantas del Mercedes-Benz valen mucho más que un Chevrolet, y así sucesivamente. La clase media y pobre dependen de su propio esfuerzo para sostener sus gastos y obligaciones. Trabajan por el dinero. Un abogado cambia conocimiento por dinero, por lo cual necesita mucho tiempo.
dedicarle tiempo a su familia es un pasivo. Imagínense, el abogado, el doctor, etcétera, ellos cambian tiempo por dinero. Entonces, le dedican poco tiempo a la familia porque si dedican tiempo a la familia o a otras cosas que ni siquiera se divierten, entonces es un pasivo, porque ganan dinero por el tiempo. Lo que compran los ricos. El siguiente ejemplo muestra cómo con poco dinero se puede ser rico si se tiene el estado mental del cuadrante de la derecha. Vamos a ver el ejemplo con menos dinero. Una persona de mentalidad pobre que se gana solo $600 o 600,000 pesos. El otro ejemplo era de 3 millones. Este es de 600,000. Perdón que me faltó un cero ahí. Paga sus obligaciones, pero vaya a hacer un préstamo. Oigan esto. Cuando prestas dinero para gastos se llama deuda. Cuando prestas dinero para invertir se llama crédito inteligente. Escríbanlo ahí, escríbanlo en ese cuaderno. Escríbanlo. Cuando presto dinero para gastos o para las mismas obligaciones es una deuda tóxica. Cuando presto dinero para mis gastos, para mis rellenos, para mis obligaciones, o sea, que me toque prestar para pagar el arriendo, me toca prestar para pagar la energía, el agua, aunque son obligaciones que tengo que pagar, pero me tocó hacer un préstamo porque mi sueldo no me alcanzó, porque me la paso comprando rellenos o pasivos. Escriban, pero cuando presto dinero para ponerlo a producir, es un crédito inteligente. Cuando presto dinero para ponerlo a producir, es un crédito, no es una deuda. Porque la inversión va a pagar el crédito. Yo les conté a ustedes cuando iba a empezar yo mi emprendimiento de criptomonedas en un proyecto parecido a este. Yo no tenía dinero y yo necesitaba arrancar con $50. Yo les he contado mucho eso a ustedes. Y llamé a un amigo, este es diferente al de las cajas de café, porque eso fue después. Y yo le dije a él que me prestara $50 porque iba a empezar un emprendimiento, pero que yo no sabía si me iba a funcionar porque era algo novedoso, era una criptomoneda, le dije yo así. Y yo le dije, si no me funciona, te devuelvo el dinero lavándote el carro. Y él al ver mi espíritu de emprendimiento me los prestó. Al mes, eso me generó 600,000 pesos colombianos. O sea, me generó $200 de la época, $150 de la época. Y al siguiente mes me generó $400 y al tercer mes me generó $600, luego $1,000, así me fue muy bien. Entonces, aquí con los 600 el hombre va y hace un préstamo. ¿Y qué creen? Hizo un préstamo para comprar activos. Miren la pantalla. Hizo un préstamo para comprar activos. Entonces, alguien dígame allá, prenda el micrófono a alguien y dígame, esta persona que solo se gana $600 es de mentalidad rica o de mentalidad pobre. Alguien abra el micrófono y dígame si es rico o pobre, y si su respuesta es rico, dígame por qué es rico. Mentalidad rica. De mentalidad rica, porque Mentalidad está rica. su dinero se haga más dinero, ¿verdad? Entonces, sí ven que con este cuadro, él no es adinerado todavía, pero es rico. Quiero que entiendan lo que Robert Kiyosaki enseña, la diferencia entre un adinerado y un rico. Es muy diferente. Él rompió el paradigma en el mundo económico sobre lo que es ser rico y pobre. Entonces, ¿qué pasa? Entonces esos activos, ¿qué? Cosas que le ponen dinero en el bolsillo, entonces se convierte en un ingreso adicional. Entonces, mire que el de mentalidad pobre también terminó siendo un préstamo, pero para las obligaciones y los rellenos. Este también hizo un préstamo para ponerlo a producir. Fina, ¿has visto la mano? ¿Qué vas a decir? Lo que iba a decir, Genaro, también que de mentalidad rica, por ejemplo, lo tomo como ejemplo el caso nuestro, pues, que estamos en esta época donde todo el mundo está gastando dinero, está de repente distraído, desenfocado, y nosotros estamos enfocados acá, en recibir todo este conocimiento, entonces tenemos una mentalidad rica. Exacto, bien, Fina, porque estamos adquiriendo una riqueza superior que es el conocimiento, porque recuerden que pertenecemos a la era de la información en nuestro proyecto. Les conté de la señora de Cali que ella quedó sin empleo y el marido la abandonó y tenía 2 hijos. Y cuando le llegó este proyecto, ella dijo, no, ella estaba buscando empleo, pero dijo, no, ya no tengo necesidad de buscar empleo, este se convertirá en mi empleo. ¿Qué legacy? ¿Y qué hizo ella? No tenía el dinero. Fue y le pidió prestado a alguien, no para dar la donación, sino para comprar material para hacer arroz con leche. Compró galletas
compró ponqués y los empezó a vender. Y le decía a los vecinos, cómprenme el arrocito con leche, que con esto voy a hacer un emprendimiento de una comunidad y ustedes van a ser beneficiarios. O sea, no prestó dinero para dar la donación porque ella sabía que quedaba igual. Lo prestó para reinvertirlo en venta de arroz con leche. Y mientras estaba recogiendo el dinero a punta de venta de arroz con leche, ella asistía a todas las clases por Zoom, se estaba leyendo el manual, leyendo libros y aprendiendo sobre Quito Legacy en las capacitaciones. Cuando ya tuvo los $100, y en ese tiempo no había tableros carbón, escúchenme, no había tablero carbón. Ella no dijo, no puedo entrar porque no hay carbón. No. El que vio el proyecto no le importa y va y se busca el dinero. Yo les he contado casos de personas que dicen, no tengo los $100, y a los 6 meses llorando porque cayeron en una pirámide y fueron a prestar $1,000 al banco para meterlo en una pirámide. ¿Por qué para la pirámide sí prestaron? Y no fueron capaces de buscarse el dinero para los $100. Porque en la pirámide los convencieron, les vendieron pajaritos en el aire, los convencieron de que iban a ser ricos en un mes. Entonces, cuando hay un convencimiento interior, la gente busca el dinero. Y la historia que les he contado es que esa señora se ha ganado más de $100,000 en Legacy porque así creado tableros como loco. Hoy día yo no sé cómo estará ella. La última vez que supe de ella fue en agosto del año pasado, cuando me contó la historia. Entonces, yo les invito a que ustedes eduquen a la gente. Esta clase es para que ustedes tengan herramientas para ellos y no se queden con el cuento que no tiene plata, y no entró, no, que no tiene la plata, es que no tiene. No. Eduquen. Y mire, devolvámonos. Hace el préstamo, compra activos, se convierte en ingresos y automáticamente activos que producen activos. Sigue. Ahora tiene $400, sigue. Ahora tiene $800, sigue. $1,500 y pagó el préstamo. Cuando tenía 1,500, pagó el préstamo. No pagó el préstamo del sueldo. Pagó el préstamo de los activos. O sea, no arriesgó su sueldo. Trabajó duro. Ustedes me han oído decir en la entrevista Filtro, cuando una persona tiene espíritu de emprendimiento, o tiene la idea de un negocio, o tiene un negocio ya, o tiene algo que hace, etcétera, ¿qué les digo yo? Que este proyecto se les puede convertir en un apalancador financiero para hacer crecer su negocio o montar un negocio sin depender de su sueldo y sin depender de un banco. Ustedes me han oído decirlo. Ahí le estoy aplicando educación financiera. Ustedes han visto que cuando llego al tablero de los $12,000 en la entrevista Filtro, yo ahí me detengo. Ustedes me han oído. Y hay alguna detención y empiezo a explicar que ya son $12,000, que de ahí ya puede empezar a invertir, a soñar, cumplir sus sueños, etcétera. Sigue, mire, ahora va por $2,500, $4,000. Ahora mire lo que hizo, mire. Él se ganaba 600. Pero cuando llegó a $4,000 de ganancias, mire lo que hizo. Ahora cogió de los activos, se aumentó el sueldo. Y ahora en la casilla del sueldo se está ganando 1,000, porque se gana 600 en su trabajo, y de los activos, gracias a las ventas de arroz con leche o lo que esté haciendo, se puso $400 de sueldo. Ahora gana 1,000 y sigue, mire. Y ahora mire cómo ya no necesita hacer un préstamo, sino que los activos compran activos y se devuelve, mire. Mire esa belleza. Miren eso. No, ese hombre va a ser un Bill Gates. Mire eso. Y son ciclos repetitivos. Entonces, el resultado final, ingresos, egresos. Entonces, los 5 IQ financieros. IQ es inteligencia financiera, el IQ. Producir más dinero, proteger tu dinero, presupuestar tu dinero, apalancar tu dinero, aumentar tu información financiera. Y hasta aquí, colorín colorado, esta película ha terminado. ¿Qué es lo que significa apalancar? Disculpen. Ponerlo a producir. Ponerlo a producir, que tu dinero te sirva para invertir, para generar más recursos. Esto que hizo este aquí, mira acá. Ok. Apalancó, mire cómo, mire, de los activos, compró activos y mire, son ciclos repetitivos. Sí. Los ciclos perpetuos. O sea, un hombre inteligente pone a ciclar el dinero así no está en Legacy. Ok.
Bueno, Bien chévere, Genaro. Buenísimo. y va a ser una tarea fuerte. A ver, Se me van a leer los dos libros. Inteligencia Financiera de Robert Kiyosaki y Cuadrante del Flujo del Dinero de Robert Kiyosaki. Lo consiguen en audiolibro en YouTube. Está en PDF. Gratis. Sí, Hay gratis. una aplicación igual que se llama iVoox y ahí hay de todo. Ahí está, esa aplicación, ahí están todos. Mira el que Ahí tiene, está mira el todo. que tiene José Miguel. Escuela de Negocios también es de Robert Kiyosaki. ¿Puedes repetir los títulos, por favor, Genaro? Cuadrante del Flujo del Dinero de Robert Kiyosaki, de donde salió la clase anterior. Y Inteligencia Financiera de Robert Kiyosaki. Bueno, voy a leer los dos libros Gracias. y les voy a dar, gracias. les voy a dar una semana para leerlo o escuchar el audiolibro. Lo pueden encontrar en audiolibro, PDF, ahí es donde ella nos dice del iBooks. Y también se consiguen en librerías normales, está en supermercados, se consiguen, todo eso. Pero ¿cuál de los dos? ¿El de la inteligencia financiera dos. o el de cuadrante? Oh, los dos, ok. No, recuerden que les dije que los dos libros los consiguen, o en audiolibro en YouTube, o ahí en esa página que nos dice Vivi, también lo consiguen en PDF, en internet, se consiguen en librerías, en supermercados, todo eso. Van a tener una semana para leer los dos libros. Van a leer o escuchar como lo quieran hacer. Si es audiolibro, poner los audífonos, están haciendo el aseo en la casa, en el trabajo, y titi oyendo. Y en una semana nos volvemos a reunir y voy a hacer un examen oral. ¿Ok? Sí. Ok. Bueno, Dios me los La bendiga. la clase anterior habías dicho la escuela de negocios también, No, ¿no? Ok. ya de ahí para allá, ustedes pueden leer lo que quieran. La idea es que adquieran esa lectura y esa educación de lectura de esos libros, no solo de ellos, sino de Branson, libros de esos grandes millonarios, Piense y hágase rico, cómo De ganar. Kevin Trudeau. Dios los bendiga. Cuídense Gracias, Genaro. y Muchas gracias. Cuidadito se me Gracias, distrae. Genaro. Gracias, buenas noches. Gracias, Genaro. Recuerden que la mentalidad pobre compra ropa de estreno en diciembre y la mentalidad rica vende ropa en diciembre. Chao. Ok, yo tengo